Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia. De hoy, marzo 21 del año 2021. Con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hoy tendremos noticias de España, Bolivia, Puerto Rico, Chile, Argentina, Costa Rica, Brasil, Cuba, Venezuela, Islas Canarias y Colombia. Ya estamos listos, así como cada uno de nuestros corresponsales que están ubicados en cada uno de estos países para que nos amplíen los principales hechos noticiosos y así podamos generar un criterio objetivo. Estos son nuestros titulares. La nueva ultraderecha española. En Bolivia, fuerte lucha de posiciones y de ideas hacia un gobierno paralelo en Puerto Rico. Muchas maneras de humillar y avergonzar. Solidaridad internacional para con Elizabeth Oviedo Villalba y aumento de contagios por COVID en Argentina. Leyes represivas contra servidores públicos en Costa Rica. Deterioro, indicadores sanitarios y ministros que caen en Brasil. Almagro, el mismo servil ante el imperio. Elecciones decisorias al final del año en Venezuela. Se disparan los contagios COVID. El Vox ultraderecha perjudicando en Islas Canarias. Así es, entonces ampliamos los principales hechos noticiosos en nuestro Radio Clarín de Colombia. Empezamos ahora por Europa, principalmente en España. El Partido Popular es la nueva ultraderecha, tiene un sentido sensacionalista e intervencionista. Nuestro corresponsal en España, Andrea Veledo Fernández, nos amplía la información al respecto de este partido. Le escuchamos, Andrés. El lema que va a utilizar para las elecciones en Madrid el Partido Popular, de socialismo, libertad, comunismo, libertad, nos puede dar una idea de hasta qué punto se está polarizando la batalla política en el Estado español. El Partido Popular ha decidido también dar un paso hacia el fascismo, hacia la ultraderecha más reaccionaria. Hace poquito podíamos escuchar como la irresponsable Ayuso, que ha llevado la crisis pandémica de una manera psicópata, eligiendo claramente economía frente a vida, decía que cuando a uno le llaman fascista es que está en el lado bueno. Este es el nivel político que tenemos ahora mismo en el Estado español. Esta es la ultraderecha española, la misma ultraderecha que apoya a la oposición venezolana, o la misma ultraderecha que utiliza las mismas tácticas políticas que Donald Trump en el Estado español. Da igual que se llame Partido Popular que Vox, han decidido ser el fascismo, la ultraderecha más reaccionaria. Ante eso, la izquierda tiene que unirse, o por cuando menos luchar en una misma dirección, para parar al fascismo, para parar a esta ultraderecha, ya digo, irresponsable, psicópata, y con un discurso tan patético como peligroso, un discurso de odio al más débil, de odio a las minorías, de odio a los extranjeros, de odio a los comunistas, de odio a la libertad, de odio a todo. Una vez más, y como siempre, aquí el verdadero lema de todas y todos nosotros debe ser socialismo o barbarie. Ese es el único camino. Desde el Estado español, Clarín de Colombia, les habló Andrea Veledo Fernández. Gracias, André, hombre, de verdad, la persona que no está estructurada política e ideológicamente cae en esas avalides de la desinformación, pero sobre todo en la duda y llegando muy fácil a la clasificación. Gracias, Andrea Veledo Fernández. Fuerte lucha de ideas, hombre, a lo de allá de España. Y posiciones se dan en Bolivia, tal como nos lo hace saber nuestro corresponsal Edgar Freddy Vázquez. Buen día, estimada audiencia de los pueblos de Colombia e Indoamérica. En Bolivia estamos en una fuerte lucha de ideas y posiciones por la realidad política y social actual. Lo ocurrido en noviembre de 2019 da lugar a muchas manifestaciones que se dividen entre si hubo fraude en elecciones o si hubo golpe de Estado. En más de un año, el Tribunal Supremo Electoral no presentó informe alguno sobre el fraude, pese al inconsistente informe de la OEA que fue desechado. En cambio, sobre el golpe de Estado, existen decenas de análisis, estudios y artículos que lo caracterizan y explican. Aparte de la información que aparece en los medios, indicando el apoyo e intervención planificada de gobiernos como el de Estados Unidos y Argentina con Macri,
y últimamente de Inglaterra y la Unión Europea, entre otros. Todos mediados con el interés puesto en el Salar de Uyuni y la explotación de litio, recurso con el que también los croatas ustachis cruceños buscan hegemonizar en el departamento de Santa Cruz y en Bolivia como sirvientes del capitalismo neoliberal. El colonialismo persiste y los problemas social-políticos nos la implantan intereses del neoliberalismo capitalista mundial en que también compiten como grupos, uniones o gobiernos. Bolivia, Colombia o Indoamérica requiere organización y unión. Sí, unidad organizada, recuperando visiones ancestrales y siguiendo los pasos de los Katari, de los Amaru, de Bolívar, de Fidel, de Juana Zurduy, de Manuela Sáenz, de Policarpia Salabarrieta, de Flora Tristán. Tenemos mucho para la unidad. Sí, para la unidad organizada como un solo pueblo. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Gracias, Edgar Fred. Y nos vamos de Bolivia. Así es, vamos hacia Puerto Rico porque se forman lo que podría ser las bases de un sistema paralelo de gobierno, precisamente ante la ausencia del mismo. La organización del pueblo ha sido vital en esta formación. Se ha desarrollado proyectos de infraestructura denominada Queremos Sol, pero pues queremos que nos informe o nos amplíe este hecho noticioso nuestra corresponsal que se ubica en Puerto Rico. Por favor, indíquenos, así como a la audiencia de Radio Clarín de Colombia, de qué se trata ese proyecto de infraestructura denominada Queremos Sol. La escuchamos, Berta Yuberchechi. Buenos días, audiencia. Podríamos decir que en Puerto Rico se están formando las bases que podrían ser el sustento de la conformación de un sistema paralelo de gobierno, si esto pudiera darse en una colonia antes de su liberación completa. Por la falta de un gobierno que, aunque colonial, pudiera atender las necesidades básicas de su población, organizaciones comunitarias de base se organizan para suplir muchas de estas necesidades. Hay muchos ejemplos, como lo son la defensa de la mujer frente a la violencia de género y los comedores sociales, entre otros. También hay coaliciones de organizaciones que estudian seriamente aspectos de la infraestructura del país y crean propuestas. Una de estas es Queremos Sol, que ha diseñado un proyecto exhaustivo de energía renovable utilizando lo que aquí tenemos de sobra, que es el sol. Recientemente anunciaron este trabajo que incluye el instalar paneles solares en el techo de las casas, lo que lograría un 50% de esta generación para el año 2035 y un 100% para el año 2050. Sin embargo, y muy al contrario, el gobierno que opera en contra de los intereses populares se empecina en desmantelar la Agencia Nacional de Energía y regalarla a una compañía privada extranjera que prolongaría el uso de energía no renovable. Pero no les hará fácil, porque se han convocado múltiples acciones estos días para frenar este asalto del gobierno. Desde Puerto Rico para Radio Clarín de Colombia, les habló Berta Yuberchechi. Gracias, Berta, gracias. Y de Puerto Rico nos vamos ahora sí para nuestro norte, es el sur. De muchas formas se puede hacer sentir a un pueblo humillado y avergonzado. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal, Enrique Sáenz. Red Internacional e Independiente de Comunicación Alternativa, Clarín de Colombia. Hay muchas formas por las cuales un pueblo se puede sentir humillado y avergonzado. Una de ellas es la actitud rastrera de sus gobernantes, su sometimiento al imperialismo y el injerencismo en los asuntos internos de otros pueblos soberanos. Este es el caso de Michelle Bachelet, que desde su cargo de confianza de los Estados Unidos y en la supuesta defensa de los derechos humanos, sale en defensa de nada menos que de Yanine Áñez, la golpista y dictadora de Bolivia, acusando desproporción en el juicio contra ella. Esto va acompañado de protestas del fascismo boliviano y es la antesala de una nueva ola golpista, todo por el litio y todo por los intereses imperialistas. Bachelet no tiene moral alguna en entrometerse en asuntos internos de Bolivia. Ella, menos que nadie,
puede alegar la defensa de los derechos humanos, por cuanto cuando ella fue presidenta de Chile, militarizó la Araucanía, le entregó todo el litio chileno al yerno de Pinochet, envió 200 militares activos a la Escuela de Panamá para ser entrenado nuevamente con la ideología y doctrina norteamericana. Es una fiel aliada del proyecto neoliberal en Chile, una de sus pilares, una de las personas que ha sustentado este modelo, más allá de su pasado socialista, aun cuando ella pueda seguir siendo militante de ese partido que también ha sido uno de los pilares del fortalecimiento y perfeccionamiento de la obra impuesta en la dictadura. Desde Chile para Radio Clarín de Colombia les habló Enrique Sáenz. Gracias, Enrique. Y de Chile nos vamos ahí cerquitica, carajo, que está buena la vaina. Así es, cerquita, vamos ahora a Argentina. Campaña internacional desde Argentina por la aparición con vida de la menor Elizabeth Oviedo Villalba. Se hace una invitación especial desde Radio Clarín de Colombia para que denunciemos cuando observemos violaciones a los derechos humanos, en especial a los niños, niñas y adolescentes. Escuchamos entonces la ampliación de nuestro corresponsal desde Argentina, Oscar Rotundo. Escuchamos. Buen día, audiencia. En Argentina se intensifica la campaña internacional por la aparición con vida de Elizabeth Oviedo Villalba, de sobrenombre Lichita, de 14 años de edad, que desde el 30 de noviembre del 2020 se encuentra desaparecida. Fue herida por fuerzas especiales del ejército paraguayo cuando fueron asesinadas sus dos primas de tan solo 11 años. Su prima Tania logró escapar del cerco militar y hoy es testigo del aberrante crimen cometido contra estas menores y del secuestro de Lichita. En este momento hay dos abogados en la zona de la desaparición, un argentino y un paraguayo, tratando de obtener información de los campesinos para tener más elementos y exigir que el gobierno paraguayo responda por su paradero. Lichita es hija de los presos políticos Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brites, quienes están privados de libertad desde hace más de 17 años. Vivía en la localidad de Puerto Rico, provincia de Misiones, y en noviembre de 2019 viajó a Paraguay con su tía Laura y sus dos primas, María Carmen y Lilian Mariana, de 11 años, nacidas en Argentina, para conocer a sus padres detenidos por el Estado paraguayo por ser integrante del Ejército del Pueblo Paraguayo. Pensaban regresar en marzo del 2020, pero por la pandemia, al cerrarse la frontera entre Paraguay y Argentina, no pudieron. Hoy se desconoce su paradero y el movimiento popular reclama la aparición con vida. Desde Argentina, para Radio Clarín de Colombia, les habló Oscar Rotundo. Gracias, Oscar. Oiga, y parecía la Colombia con P mayúscula, hombre. Otra vez nos vamos para Centroamérica. Leyes represivas contra servidores públicos. Oiga, pero es que no es contra cualquier servidor público, en este caso de Costa Rica. Es para los que están organizados, para los que están asociados en sindicatos y que dan la pelea contra la patronal y el mismo Estado que los explota. Así nos lo va a saber nuestro corresponsal, Carlos Manuel Vega. Muy buenos días, audiencia de Radio Clarín de Colombia, desde Costa Rica, Carlos Vega. ¿Qué ha sucedido en Costa Rica en estos últimos días? Noticias poco halagadoras. La clase política impuso su criterio al aprobar en la Comisión de Gobierno y Administración el nefasto proyecto de ley de empleo público, que no es ni más ni menos que la metida de la mano política en todo el manejo personal de las instituciones públicas. También convertir a los sindicatos y las convenciones colectivas en objeto decorativos en todas las instituciones. Y como si fuera poco, un congelamiento de salarios y pensiones por más de 15, 20 años. Lamentablemente, la respuesta de los sectores sociales y sindicales ha sido muy débil. Aparte de lo anterior, el gobierno de la República ya envió a la Asamblea Legislativa el proyecto para la aprobación del préstamo con el Fondo Monetario Internacional de 1.780 millones de dólares, que no es ni más ni menos que hipotecar el futuro del país
hipotecar el futuro de todas las familias, quienes hoy estamos debiendo cerca de 40.000 millones de dólares. O sea, parte de ese dinero, estima el BID en unos 3.000 millones de dólares, se van en corrupción, sobreprecios y otros despilfarros. O sea que cada persona estamos debiéndole al Estado, esa que no ha ni nacido, unos 8.000 millones, unos 8.000 dólares per cápita. Lamentablemente ha faltado fuerza en un movimiento social y sindical en donde cada uno anda por su lado, muchos metidos en sus feudos defendiendo sus intereses, y se les olvidó que solamente unidos somos invencibles. Saludos a toda la audiencia desde Costa Rica. Carlos Vega les informó. Gracias Carlos Manuel. Y ahora nos vamos pues de Costa Rica. Continuamos el recorrido por nuestro continente americano. Así es, ahora empleamos información de Brasil, porque conforme a la población de ese país, recordemos que son 210.147.125 ciudadanos, continúa el deterioro en los indicadores sanitarios. Por ejemplo, conforme al registro por el Ministerio de Salud, los nuevos casos por COVID en las últimas 24 horas corresponde a 79.069 personas. Muertos en el último día por la pandemia, 2.438. De tal forma que se han infectado desde el 27 de marzo del año 2020 a la fecha 11.950.459 personas. En cuanto al ranking mundial, Brasil ocupa el segundo lugar tanto a nivel de contagios como a nivel de decesos, solo superado por los Estados Unidos. Nos amplía esta lamentable noticia Alan Regidantas, que se ubica en Brasil. Lo escuchábamos, Alan. Buen día a tu audiencia. Brasil se encuentra en la peor fase de la pandemia de la COVID-19. La Fundación Osvaldo Cruz alertó esta semana sobre el deterioro de los indicadores sanitarios, los cuales apuntan a una situación extremadamente crítica en todo Brasil, que dirige al país hacia el mayor colapso sanitario y hospitalario de la historia. De acuerdo al boletín de la Fiocruz, en este momento de las 27 unidades federativas, 24 estados y el Distrito Federal, Brasilia, tienen tasas de ocupación de camas y unidades de cuidados intensivos con pacientes de COVID-19 para adultos en el Sistema Único de la Salud iguales o superiores al 80%, 15 de las cuales presentan tasas iguales a superiores al 90%. Brasil suma más de 11 millones de casos confirmados y casi 290.000 muertos, lo cual corresponde a la 10ª parte del total mundial, aunque la población brasileña corresponde a menos de 3% de esta población. Desde Fortaleza, Brasil, les habló Alan Dantas para Radio Clarín de Colombia. Gracias, Alan. Y nos vamos para la Isla de la Libertad. Con cinismo propio de los mercenarios al servicio del imperio, es la actitud asumida por el señor Almagro, pidiendo no judicializar a la golpista Áñez allá en Bolivia. Ay, pobrecito, les violan los derechos humanos. Oiga, los criminales cuando los castigan lloran. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal desde La Habana, Cuba, Tony López. Buenos días, audiencia. En un cinismo sin precedente, propio de los mercenarios al servicio del imperio gringo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pide que la justicia boliviana actúe con el debido proceso, pero califica incluso de ilegal la detención de la golpista Yanine Áñez, y va más lejos al sembrar dudas sobre el presidente Luis Arce y el sistema judicial, señalando que contra ella es un acto de venganza. El señor Almagro, quien ojalá que las autoridades bolivianas y las víctimas del golpe presenten ante los tribunales bolivianos y la Corte Penal Internacional una acusación contra el secretario de la OEA y los integrantes de la Comisión de Observadores de la OEA que actuaron las elecciones del 2019 cuando falsamente manipularon las informaciones y falsamente certificaron que había que ir a una segunda vuelta por un fraude, lo que provocó el golpe de Estado. Almagro jamás se pronunció por las masacres cometidas en Bolivia, ordenada por Áñez, pero tampoco ha dicho una sola palabra de condena por las masacres que han cobrado hasta más de 1.400 vidas por los paramilitares en Colombia, tampoco por las masacres de Carabineros en Chile, y ni una palabra por las graves violaciones de derechos humanos en Brasil. Solo se ha dedicado a promover la intervención militar en Venezuela y prestarse
a las acusaciones sin una sola prueba de violación de derechos humanos en Cuba. Almagro debe renunciar y ser sometido a un proceso judicial por los crímenes en Bolivia y ser el autor intelectual del golpe de Estado contra Evo Morales. Para Radio Clarín desde La Habana, Cuba, les habló Tony López. Muy bien, Tony, así cantadito, clarito, claro que ese almugre no entiende. Seguimos el recorrido por el continente americano. Así es, de Cuba pasamos ahora a Venezuela, porque son mega elecciones a final de año en ese país, con elección de gobernadores y alcaldes. Muchos dirán que no existe democracia. Acá un claro ejemplo de que en ese país y en muchos otros. Nos amplía hecho información nuestro corresponsal que se ubica en Venezuela, Jesús Alberto Rondón. Le escuchamos. Buenos días, audiencia. En Venezuela todo parece indicar que a finales de año tendremos elecciones, en este caso unas mega elecciones, en las cuales seleccionaremos a los alcaldes y alcaldesas y a los gobernadores y a las gobernadoras de estado. El primer signo lo vamos a encontrar en la Asamblea Nacional Venezolana, que conformó una comisión parlamentaria que está desarrollando todo un proceso para seleccionar al nuevo Consejo Nacional Electoral. En este momento está abierto el plazo nuevamente para considerar nuevas postulaciones y en la primera semana de abril se estima que estén electas por este ente las nuevas autoridades electorales venezolanas. El segundo signo lo tenemos en los actores políticos, tanto de oposición como del chavismo. En este caso, el Partido Socialista Unido de Venezuela ya recibió la instrucción por parte del presidente Maduro de afinar toda su maquinaria para garantizar una victoria impecable en este nuevo proceso electoral. En el terreno de la oposición al chavismo se está discutiendo cuál van a ser las fórmulas mediante las cuales van a participar. Incluso los factores que no participaron en las pasadas elecciones parlamentarias están ya desarrollando sus estrategias para hacer sus postulaciones. De tal manera que en medio de la pandemia, la democracia en Venezuela sigue en su curso. Para Radio Clarín de Colombia les habló Jesús Alberto Rondón desde Venezuela. Gracias, Jesús Alberto. Con el aumento de contagios en toda la Argentina, se podría estar entrando en la segunda ola de infección. Así nos lo hace saber nuestro corresponsal Alberto Más. Buenos días, audiencia. Con el aumento del 11% de contagios en todo el país y el 19% en la ciudad autónoma de Buenos Aires, los infectólogos advirtieron que Argentina puede entrar en una segunda ola de infecciones como sucedió en Europa. Sin anunciar medidas concretas, el presidente Alberto Fernández advirtió que si los contagios crecen, habrá que retomar nuevas medidas de precaución sanitaria. En las vacaciones, muchos argentinos viajaron a Uruguay, Brasil y Chile, donde han crecido fuertemente los contagios. Y en medio de esta situación, en los Estados Unidos han reconocido que se presionó a gobiernos latinoamericanos para que no compren la vacuna Rusia Sputnik V y mencionó a los gobiernos de Panamá y Brasil. En un apartado del informe, Combatiendo influencias malignas en las Américas, explican que usaron la diplomacia para evitar que países como Rusia, Venezuela o Cuba aumenten su predicamento en la región a través de la vacuna rusa anti-COVID y de las brigadas médicas de Cuba. La vacuna y los médicos cubanos actuarían en detrimento de la seguridad de los Estados Unidos, según el documento. La diplomacia de Donald Trump presionó al gobierno Jair Bolsonaro para profundizar esa política de no actuar ante la pandemia, política que también sigue a rajatabla el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el macrista Horacio Rodríguez Larreta, que está convencido, como lo estuviera Donald Trump, su títere brasilero Jair Bolsonaro, copiado por Mauricio Macri, de que se mueran los que se tienen que morir. Indudablemente, este parentesco ideológico entre Trump, Bolsonaro y Macri induce a visualizar a Brasil y Estados Unidos como el escenario de tragedia humanitaria que podría haber tenido la Argentina de continuar el gobierno neoliberal. Desde Argentina para Radio Clarín de Colombia les habló Alberto Más. Gracias Alberto, y así continuamos.
Continuamos ahora con despliegue nuevamente en Brasil, ya que se han acumulado en lo corrido de la pandemia más de 300.000 muertos. Van ya 4 ministros de la salud que salen. Se trata de la última posesión del cardiólogo Marcelo Queiroga, que sustituye, recordemos, al destituido general Eduardo Pazuello. Nos amplía esta información desde Brasil, Bruno Lima Rocha. Le escuchamos, Bruno. Hola a todas y todos, un saludo para los y las oyentes. Desde Brasil seguimos. Esta semana tuvimos un recambio. El cuarto ministro de la Salud, desde que empezó la pandemia, fue Enrique Mandetta, que era médico, Nelson Teich, médico pero empresario de la medicina, el estúpido general de 3 estrellas, Eduardo Pazuello, y ahora adentro otra vez más un médico cardiologista, Marcelo Queiroga. El problema mayor en Brasil no sería necesariamente el recambio de los ministros, sino la incapacidad del ministerio, que no organiza el combate a la pandemia, no hizo las compras anticipadas de las vacunas contra la pandemia, y tiene el presidente Jair Bolsonaro como el mayor desorganizador del país en términos de aislamiento social, de aporte de recursos y más que nada sigue siendo negacionista. En su última transmisión en vivo, él simplemente ha simulado un paciente que no podría respirar en un hospital. Llegamos infelizmente seguro a 300.000 muertos en esta pandemia. Quien habló aquí fue Bruno para la audiencia del Clarín de Colombia. Gracias Bruno, muy clarito su corresponsalía allí en Brasil. Y de nuevo, se disparan los contagios de COVID. Pero es que no es solamente en Argentina, mire, también esto es por otra latitud del mundo. Y como un caso anterior, el Vox, que es la ultraderecha, perjudicando en Islas Canarias, ya sabrán también cuál es la ultraderecha en Colombia, ¿no? Así nos lo hace saber desde Islas Canarias nuestra corresponsal Micaela Sagaceta Paradas. Micaela. Buenos días, Colombia. Buenos días, audiencia de Radio Clarín. Buenos días, Manuel. Desde Canarias informamos de los acontecimientos que pueden ser más relevantes en este momento. En las Islas Canarias la pandemia vuelve a desatarse. Tenemos más de 250 personas contagiadas en las islas en un día y bueno, la situación se nos está complicando de nuevo. Esto hace que se vuelvan a tener medidas de contención y que la población siga viviendo una situación dramática de cara a sus condiciones de salariales, de trabajo y de precariedad. Acompañado a esto, el tema migratorio nos está afectando poderosamente también y con respecto a este tema, la situación es muy grave, sobre todo en 2 centros de reclusión, tanto en Tenerife uno como en Gran Canaria otro, donde los migrantes que llegan de los pueblos cercanos de África están en condiciones infrahumanas. Con respecto a nivel nacional, solamente decir que está polarizado ahora toda la información en 2 cosas, en el terremoto político que ha ocasionado la moción de censura en Murcia, que ha derivado ya en lo que ya todos conocemos, el cambio del vicepresidente segundo a pensar en las elecciones para presidente de la Comunidad de Madrid y el avance estruendoso de la ultraderecha española. Y por otro lado, el juicio a Bárcenas, que es el secretario y tesorero del Partido Popular, que está ahora mismo siendo juzgado y que está dando a conocer ya nombres y apellidos de todos los cargos más corruptos de ese partido. Saben que España está considerada en Europa el país más corrupto y Bárcenas tampoco se escapa, ¿no? De todas maneras, ese partido va al traste, pero tiene su reemplazo ya, que es Vox. Vox, un partido de ultraderecha, un partido fascista con un corte neonazi evidenciado. Así que lo tenemos muy crudo en este país para un futuro inmediato. Seguiremos informando desde Canarias, Micaela Sagaceta para Radio Clarín. Gracias, colega Micaela Sagaceta.
allá en Islas Canarias. Y que no deje de sonar Radio Clarín de Colombia, adquiriendo desde ya el espacio para su programación. También haciendo sus anuncios durante el noticiero o haciendo su donación voluntaria en la cuenta de ahorros número 221-903-407-28 de Bancolombia, a nombre de Clarín de Colombia, que tiene el NIT 900.441.830-3. Y desde el exterior, giros a nombre de Iván Manuel Arango Páez con cédula 1026-256-842 o de J. Manuel Arango C con cédula número 17-667-143. Contáctenos, no lo dude, no lo piense dos veces, contáctenos ya en WhatsApp, más 57 311 261 3094, también más 57 311 44 89 348. Y así, querida audiencia de Radio Clarín de Colombia, hemos llegado al final de esta emisión, con la dirección y conducción de quien les habla, Iván Manuel Arango Páez y J. Manuel Arango C. Hasta el próximo día. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.